Ahí abajo tenía el botoncito de grabación y ahora me lo sacaron, no lo encontraba dónde estaba. Bien, compartimos pantalla y vamos acá. Bueno, la materia es servicio cristiano, ¿sí? Eh, el servir al prójimo es, o el servicio es una de las primeras cuestiones que tiene que ver con la iglesia. Eh, el llamado siempre es a servir, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un llamado a adorar, a estar en presencia del Señor, ¿no? Dice la palabra que el Señor los llamó a los suyos para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, ¿no? Es decir que, por un lado tenemos el encontrarnos con Dios y por otro lado el evangelismo, ¿sí? Ahora, el servicio cristiano, ¿en dónde les parece que tendría más lugar? ¿En lo que es la adoración o en lo que es el evangelismo? ¿Qué les parece? Y hoy son dos, así que Ay, no, vamos bien. lo había silenciado en el evangelismo, ahí cuando estaba en contacto con el prójimo, un poco. Claro, el contacto con el prójimo. Sí, el servicio siempre es hacia afuera, ¿no? Claro. Por lo menos como lo entendemos nosotros. Que está bien. Sí, puede ser. Ahora hay un tema que ahora vamos a ver, cómo dentro de las palabras bíblicas tiene que ver con las dos cosas. Fue una pregunta con trampa. Tiene que ver con tanto con evangelismo como con adoración. Esta pregunta la hice porque generalmente nosotros tenemos el corazón puesto, el Señor da sus dones, ¿no? Y entonces, según en qué estemos pensando o en qué momento estemos viviendo, tiene que ver en cómo entendemos el servicio, ¿sí? Saben que el Nuevo Testamento lo que vamos a ver es este servicio cristiano, por lo tanto, el foco va a estar en el Nuevo Testamento porque tiene que ver con Cristo, no, no tanto en el Antiguo. Eh, y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y entonces hay distintas palabras en griego que se traducen como servicio. No es la misma palabra en griego, ¿no? Hay distintas palabras dentro de la Biblia que todas las traducimos como servicio o servidumbre o este, servir, servicio, servidor, siervo. Son términos, perdón, y otros términos como ministrar, administrar, se traducen de varias palabras griegas diferentes, ¿sí? Ministro también es un servidor. Ministro técnicamente es un esclavo. Eh, nosotros ahora vemos y decimos, bueno, el ministro de Cultura es una especie de eminencia. Sin embargo, la acepción principal de la palabra tiene que ver con el servir, ¿sí? El ministro o administrar. Dentro de la palabra administrar se encuentra el término ministro. Bien, la primera palabra es diaconeo. La otra es douleo, latreuo y leiturgeo. Creo que eran esas. Ah, no, me faltó este. Hipereteo. Pasa que este hipereteo aparece una vez o dos veces en todo el Nuevo Testamento, así que mucho no se usa. Eh, el orden en que las presento acá es el orden donde más veces aparece el término, ¿sí? Todas estas palabras significan servicio. ¿Está bien? Diaconeo, douleo, latreuo y leiturgeo son las más usadas, ¿sí? De las cuales se desprende el diaconeo, ahora vamos a ver, de una palabra que la recontra usamos que es diaconía, ¿sí? Y liturgeo deriva la palabra liturgia, que también la usamos un poco más en el castellano. Bien, diaconeo. La palabra diaconeo o diácono literalmente quiere decir mozo de bar, ¿sí? Por eso puse acá la imagen esta. Si hoy voy a Grecia y pido un mozo de bar, mozo, se dice diácono. Es una palabra griega que significa el que sirve las mesas.
se sigue usando hasta la actualidad. Deriva de diaconeo, deriva el término diácono, aparece 28 veces en el Nuevo Testamento. Este es uno de los ejemplos, ¿no? Hechos 6:12. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. El término servir, bueno, es diaconeo. Por eso dice servir las mesas, porque lo que están haciendo es servir la mesa como un mozo. Era un problema que había en la iglesia. No sé si se acuerdan de este tema, de dónde, cómo venía el término. Hola, Nicolás, bienvenido. Recién ahora abrí y te vi. ¿Qué problema había en la iglesia de Hechos, ahí en Hechos 6, para que hablen esto de servir las mesas? ¿Se acuerdan algo? Y buscando en Hechos 6 hablas de que las viudas no eran, que había que atender a las viudas, eh, la distribución diaria de las viudas. Bien, excelente, sí, Entonces dice eso, que no es bien, justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. claro. Era había el siguiente problema había. La iglesia recién nacida, recién nacida. Eh, Hechos 6 ni siquiera se había derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Sí? Es decir, muy nueva, y tenían un problema, empezó a haber un problema. Y es que la queja era que las viudas griegas eran desatendidas, a diferencia de las viudas hebreas. Esto, vamos a ponerlo un poquito en contexto. Dentro de las costumbres que habían en Israel, Israel estaba toda desparramada en el mundo, es lo que se llama la dispersión, ¿sí? Eh, es decir, iban a vivir a otras ciudades, un poco como los judíos hoy. Fíjense que, bueno, más allá del terrible caso que está pasando hoy en Israel, la mayoría de los judíos están en todas partes del mundo, y algunos alguna vez van o a estudiar a Israel o a vivir ahí sus últimos días, ¿sí? En eso, los famosos kibbutz. Eso, lo que se hace hoy, se hacía en aquella época. Y es que iban a vivir a todas partes del mundo, y cuando ya veían que se estaban por morir, iban a morir a Israel, mejor dicho, a Jerusalén, ¿sí? Digo mejor dicho porque en realidad Israel era la parte del norte, y Jerusalén la parte del sur. Más bien se diría Judea. Se iban a morir. O sea, iban a vivir sus últimos días a Jerusalén, la ciudad santa. Y ahora, en el contexto en que vivían, las mujeres tenían un serio problema, porque los varones tenían cómo sustentarse, ¿sí? El varón podía trabajar y autosustentarse, mientras que la mujer no. La mujer dependía 100% del hombre, de lo que el varón le traía en sustento. Ahora, se iban en sus últimos tiempos a ese lugar, se moría el varón y la viuda quedaba totalmente desamparada, ¿sí? Por eso en la Biblia vamos a ver que en el Antiguo Testamento hay mucha referencia a ayudar a la viuda. El ayudar a la viuda era hiper necesario por el contexto, porque si nadie la ayudaba, no tenía cómo sobrevivir, no tenía medios propios. Ahora uno lo ve y bueno, puede o verlo desde el punto de vista espiritual, bueno, ayudar a la viuda en el sentido de consolarla, ¿no? Ayudarle, eh, pero una viuda es lo mismo que un viudo, sufre igual, pero puede conseguir o pensión del Estado, o un trabajo, ¿sí? En el caso no. Y entonces venían de todas partes, judías, mejor dicho, judíos, que quedaban las judías solas, que hablaban griego.
¿Por qué hablaban griego? Porque no eran nativas de Jerusalén, sino que habían nacido en otro lugar, en la dispersión, y en sus últimos tiempos se venían. Entonces no era su lengua natural el hebreo, sino que hablaban griego. El griego era como el inglés de hoy o un poco más. ¿Sí? Si uno quería hablar con cualquiera, hablaba en griego. En todo el mundo conocido, ¿no? Obvio que América no estaba conocido y el extremo oriente, tipo China, por ahí, no tenía mucho que ver, pero todo lo que es Occidente y Medio Oriente, un poquito, toda esa zona, era griego. Después de la conquista de Alejandro Magno, todo se helenizó. Hablaban todos griegos. Entonces ahí viene el problema. La queja era que las viudas griegas, es decir, eran judías, pero que hablaban griego, recibían menos o les parecía que la trataban diferente que las viudas hebreas, es decir, las viudas que habían vivido toda la vida en Jerusalén y que hablaban hebreo. ¿Sí? Era un problema social que había acá. Esto es un típico caso de servicio social. Era un problema social de pequeñas rencillas o broncas que habían dentro de la sociedad, como las hay en todas las sociedades. Y bueno, dentro de esa bronca era esta. Sentían, no sabemos si es verdad o no, porque el texto lo que dice es que había rumores y quejas de que las viudas griegas recibían menos en la distribución diaria, dice el texto. Es decir, cuando repartían a las viudas, le daban lo suyo, comida, para comer ahí en el lugar, no es que se llevaban el paquete, ¿no? En la comida les parecía que las griegas recibían menos, había cierta diferencia. Y bueno, se encuentran con este problema los apóstoles y entonces lo resuelven así. Dicen, no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra, es decir, la predicación, para servir las mesas. ¿Sí? No es que servir las mesas era menos, sino que para hacer una cosa tenían que dejar de hacer la otra. ¿Está bien? Bueno, esa palabra es diaconeo. Y entonces lo que le dice es, bueno, busquen personas que sean íntegras, llenas del Espíritu Santo. Hay todos unos requisitos. Bueno, ¿tenés ahí el texto, Mónica? Porque veo que hoy lo habías encontrado. ¿Lo tenés a mano la parte? Sí, eh, no sé si Hechos 6 debe ser versículo 3 o versículo 4 donde dice los requisitos que tenían que tener los diáconos. Que dice, busquen entre ustedes. sí, sí, ¿Cómo sí. es que dice? ¿Lo podés leer? Sí. Buscad pues, hermano, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Bien. Uno Uno puede decir, bueno, para servir las mesas necesita que tenga sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Sí, porque iban a trabajar un problema. No es que iban solamente a servir las mesas. Tenían que ser sabios en cómo servir las mesas para que no se note algún tipo de diferencia. Bien, ese es el término diaconeo. Em, douleo. Douleo significa servir como esclavo. ¿Sí? Es decir, una persona que sirve como esclavo es un doulo o el servicio es douleo. Aparece 23 veces, enfatiza la obligación del servicio, ¿sí? No es como el diaconeo que, bueno, uno lo puede hacer por gusto, que sería el famoso servicio, o por como un trabajo. El esclavo, la diferencia es que está obligado a hacer el trabajo y no puede elegir. Un ejemplo, Lucas 16:13. Ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amar a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Sí? Bueno, el término servir, en ese caso, es douleo, no es servicio diaconeo, que es el más concreto, el más simple de persona a persona. En este caso, lo que está diciendo, la palabra dice, no se puede servir a Dios y se traduce como las riquezas. Ahí en realidad el término es Mamón, que es el dios de la riqueza, ¿no? Un dios pagano, que es el dios del dinero. Entonces dicen, no se puede servir a Dios y a Mamón. No se puede
no existe un esclavo con dos amos, ¿sí? Porque los esclavos tienen un amo, eso no se comparte. Por eso la palabra que utiliza, en este caso servir, es esclavo. Y es interesante porque no tenemos muchas opciones según la Biblia, ¿no? Porque o somos esclavos de Dios o somos esclavos del pecado, ¿no? En este caso, o esclavos de, de las riquezas, que serían nuestras propias pasiones, ¿sí? Es decir, que la palabra que utiliza es, bueno, nosotros nos vemos obligados, o obligados por Dios o obligados por nuestras pasiones. Más de eso no podemos salir. Liturgeo, de donde deriva la palabra liturgia. Aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Este es un ejemplo. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Los que estaban ayunando y que el Espíritu Santo les dijo que le aparten a Bernabé eran los discípulos o apóstoles, ¿sí? Bernabé era uno de los grandes la iglesia que recién arrancaba, y Saulo es el que después se va a convertir en Pablo, o que lo vamos a conocer como Pablo, que estaba recién convertidito, y el único que le creía, digamos, es Bernabé, su padre espiritual sería. Y es cuando los mandan a lo que se llama comúnmente el primer viaje misionero. Dice, ministrando estos al Señor, es decir, que en este ministerio no es como el otro diaconeo, que es un servicio a una persona, sino que es un servicio a Dios, ¿sí? La liturgia tiene que ver más con la adoración. Por eso era la pregunta un poco capciosa que hoy les había hecho, que es decir, bueno, el servicio, ¿dónde lo vemos más apoyado? ¿En la adoración o en el evangelismo? Bueno, un poco más lo vemos en el evangelismo si vemos el servicio de persona a persona. Yo sirvo a una persona. Sin embargo, nosotros podemos servir a Dios. Y eso sí tiene más que ver con la adoración, ¿sí? O la oración, pero tiene que ver con la parte íntima de que se puede hacer absolutamente en soledad uno con Dios, ¿sí? Bueno, ese término de servicio a Dios, ¿sí? Dice, ministrando estos al Señor, es decir, sirviendo al Señor, no es que Dios lo necesite, como en el caso de las viudas, que sí lo necesitan porque si no se mueren. Este servicio es distinto, ¿sí? Este servicio es un acto de amor que nosotros hacemos porque es la respuesta que nos sale a las misericordias que el Señor hace con nosotros, ¿sí? Entonces acá vemos que el servicio que ellos hacen, la forma en que podemos ministrar al Señor es con este término liturgeo. La treuo, servicio dirigido a Dios o algún otro objeto de adoración, también se puede traducir como adoración, la treuo. Se puede traducir como rendir culto o adorar. Y hipereteo, yo digo la palabra ahí porque en realidad se pronuncia así. Bueno, hipereteo significa similar a diaconeo, aparece solo 3 veces, y este es un ejemplo, Hechos 13:36, porque a la verdad David, habiendo servido su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ahí, cuando dice habiendo servido a su propia generación, fíjese que es un poco parecido a diaconeo, porque es servicio a una persona, ¿no? Entonces, bueno, más allá de las palabras griegas, no es que esto hay que... Bueno, sí, en realidad sí, vamos a aprender un poquito porque ahora vamos a hacer un par de juegos como para tratar de acordarnos algunas de estas palabras, pero básicamente vemos que tenemos diaconeo, que es servicio a otra persona, ¿sí? Y por otro lado tenemos servicio a Dios, ¿sí? Nos utilizamos la misma palabra, a veces para nosotros en el castellano, o lo usamos indiscriminadamente, ¿no? A veces decimos, servimos a Dios y servimos a los hombres. Estamos utilizando la misma palabra. En el idioma original no sería la misma palabra porque tendremos que decir diaconeo y liturgeo o hipereteo y letrueo, etc. ¿Sí? Es decir que
En el texto original no hay posibilidad de confusión. La confusión es una limitación que tenemos nosotros en nuestro idioma. Ahí, ¿está bien? Perfecto. Hasta ahí cómo viene. ¿Muy confundido con los términos griegos? Sí. Son complejos, me parece que es más de las presencias de, más de servicio al Señor que a su prójimo, ¿no? Como que más, no sé cómo explicar lo que me da la sensación a mí, ¿no? Que es más en comunión con el Señor, más que al prójimo. El diácono es más sencillo, el otro es más complejo, Ah, digamos. sí, sí. Por eso es más complejo para entenderlo también, ¿no? Como, Está bien, pero si nosotros ponemos las palabras que más o menos tenemos en nuestro vocabulario, sí, hay uno que es hacia afuera, que tiene que ver con el evangelismo, servicio claro, hacia afuera, y el sí, otro tiene que ver hacia adentro, que sería sí, adoración. ¿Sí? Nosotros por usar dos palabras que solemos usar, evangelismo y adoración. Entonces yo claro, cuando digo sirvo al Señor, me estoy refiriendo a la adoración. Y cuando digo sirvo a mi hermano, me estoy refiriendo a el evangelismo. ¿Sí? Entonces, como para pasar en limpio todas estas palabras, podemos dividirlas en dos grandes equipos, hacia afuera y hacia adentro. Hacia claro, adentro es mi relación personal, íntima con Dios, ¿sí? Muy privada, porque inclusive cuando nos reunimos en la iglesia y adoramos todos juntos, en realidad no estamos adorando juntos, o sí, ¿no? Pero estamos juntos, pero la adoración sigue siendo íntima y privada, ¿sí? claro. Sí, sí, No hay forma de hacerlo en conjunto, porque es yo, Dios, bueno, y el que está al lado con Dios, ¿sí? Sí, es muy personal y es servicio, ¿sí? Es un tipo de servicio. Igualmente en todo lo que es la materia, en lo que nos vamos a enfocar un poco más es en el diaconeo, es decir, el servicio hacia afuera, ¿sí? En lo ujú, que solemos entender por servicio. Pero estos términos es importante tenerlos en claro porque la Biblia a veces confunde, no la Biblia, perdón, la traducción, nosotros tenemos traducciones de la Biblia y a veces nos puede confundir o que alguien nos haga una pregunta del tipo, ¿cómo servís a Dios si Dios es Dios y no necesita que lo sirvas? Entonces ahí nosotros podemos saber, no, no, es un término que se refiere a la adoración. Obvio que Dios no lo necesita. Nosotros necesitamos adorar a Dios porque fuimos creados para la alabanza de su gloria. Así que es una necesidad nuestra servir a Dios. Mientras que el servicio al otro es cubrir una necesidad del prójimo. ¿Va bien? Arranca esta clase un poco divertida. Van a ver que es divertido. ¿Sí? Ahora lo voy a hacer participar un poquito. ¿Sí? Así que si decimos que son tres, no les queda de otra. Bien, acá viene el juego. Em, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasajes bíblicos y tres palabras griegas. ¿Sí? Estas tres palabras son las que más se utilizan, por eso elegí estas. Diaconeo, acuérdense, diácono es un mozo, es una persona que sirve de una forma física simple a otra persona. ¿Sí? Es decir, puede ser que sirvo las mesas viene un invitado y yo le sirvo las mesas, o puede ser que yo le ayudo, no sé, alguien pincha una rueda y yo le ayudo a cambiar la rueda, bueno, es un servicio de diaconeo, ¿sí? Un servicio concreto, fácil de entender hacia otra persona. El liturgeo tiene más que ver con la alabanza, la adoración, eh, la devoción hacia Dios. Y dobleo es esclavo. ¿Hasta ahí vamos? Estas tres palabras. Diaconeo, servicio tangible. Liturgeo, adoración o devoción. Y dobleo, esclavo. ¿Sí? Ahora, vamos a buscar en la Biblia estos tres pasajes. ¿Sí? Estos, perdón, cinco pasajes. Y vamos a tratar de ver en cuál de estos tres palabras quedaría mejor. ¿Les parece? Vamos. Alguien que busque la primera, Lucas 10:40.
y otro Romanos 6:6 y otro Hebreos 10:11. Silvina, no sé si tiene la posibilidad de, además de escuchar, de buscar y participar, sería genial. Bueno, voy a hacer el intento porque estoy acá entre ollas y sartenes preparando la cena. Hoy me tocó. Complicado. Bueno, si podés, si tenés a mano, bárbaro, y si no, tratá de prestar la mayor atención y participar a ver qué te parece de los términos a cuál entraría mejor, ¿sí? ¿Tiene Bueno, el primer pasaje? ¿Alguno ya lo tiene? Lucas 10:40. Vamos. ¿Lo leo el versículo? Sí, Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. bien. Marta estaba sirviendo sola a Jesús. ¿Qué les Sí. parece de estos tres términos? ¿Cuál les parece qué tipo de servicio estaría haciendo? ¿Diaconeo, liturgeo o douleo? El segundo. el El- último, Leo. Para mí, diaconeo. no, Ah, bien, bien. Ahí se armó la ay, discusión. Nicolás dice diaconeo. Silvina dijiste douleo. Sí, ¿Y Mónica? no, el medio, autor. Liturgeo. Está bien. Uno cada Ahí está. uno. Perfecto. Bien, Empatamos. claro, uno cada uno. El término que utiliza la Biblia, el que dijo Nicolás, diaconeo. ¿Por qué? Porque estaba haciendo un servicio, estaba sirviendo a una persona, un servicio voluntario, porque douleo, Silvina, es el esclavo. No estaba sirviendo como esclava, sino un servicio voluntario de algo concreto, es decir, le estaría preparando algo de comer o preparando para que se siente cómodo, ¿no? Algo muy, muy simple lo que estaba haciendo Marta. Por más que estaba atareada con muchas cosas, era muy simple. Y Mónica, dijiste liturgeo, qué ojo, es medio difícil. ¿Por qué? Porque el liturgio es el servicio que hacemos a Dios. Entonces, si yo Claro. pienso que Jesús es Dios, bueno, el servicio que le hago a Dios es liturgio. Pero no en este sentido, porque no lo estaba adorando, no estaba en un momento de devoción, como por ejemplo No, cuando María rompe el perfume, ¿no? Y lo derrama delante del Señor, eso sí es un acto de adoración. En este caso le estaba sirviendo. Muy concreto, muy simple, diaconeo. ¿Está bien? Diácono. Si alguien dice, a mí me nombraron diácono de la iglesia, bueno, lo que vas a tener que hacer es hacer actos muy simples de servicio. ¿Está bien? Vamos con el otro pasaje. Romanos 6:6. Ah, acá pongo la respuesta. Era diaconeo el primero. ujú. Romanos 6:6. Sí, Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. perfecto. Cuando nosotros servimos al pecado, ¿cómo lo servimos? ¿Como un diaconeo, un servicio que le haga una persona? ¿Como adoración o como esclavo? ¿Cómo les parece que servimos al pecado? ¿Diaconeo, liturgeo o douleo? como esclavo. Sí, señora. Esclavo. Ujú. Esclavo. Esclavo. Dobleo. Douleo. Bien, esclavo. Ahí vemos la diferencia, ¿no? Para que no sirvamos al pecado, esclavo. No lo Ujú. servimos voluntariamente. Bien. Douleo. Vamos con el otro. Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Bien, están, cuando dicen ministrando, el término que utiliza es como si fuera servir, ministrar es servir,
¿Cuál les parece de los tres que será? ¿Diaconeo, liturgeo o douleo? Ministrar liturgeo. Liturgeo, dice Nicolás. Mónica, ¿están ministrando a Dios? Sí, ¿Cuál te parece de los tres? liturgeo. Liturgeo y Silvina, Sí. si puede, por está entre ollas hoy. No sabe, no contesta. Ahí vamos. Liturgeo, sí. ¿Está bien? Es el servicio a Dios. Los sacerdotes ministran a Dios todos los días, dice. Bueno, están en un momento de devoción hacia Dios. El tipo de adoración que se hacía tenía que ver con los sacrificios de animales, era la forma en que se adoraba, ¿no? Ahora nosotros cantamos, no sacrificamos un animal, pero la actitud de devoción es la misma, ¿no? Es liturgeo, un servicio a Dios que tiene más que ver con una necesidad mía de servir a Dios que una necesidad del que lo recibe, es una necesidad del que lo da. ¿Sí? Vamos con Mateo 4:11. El diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Los ángeles sirven a Dios. ¿Sí? ¿Qué tipo de servicio están haciendo los ángeles? Dobleo. Más difícil porque son No, ángeles. sí, son ángeles. Claro. Para mí, dobleo. También. Teniendo en cuenta, como dice el apóstol Pablo, soy esclavo del Señor. Algo así. Diaconeo. El tipo de... Es interesante esto que nosotros vemos algo, digamos, la diferencia en el servicio que nosotros hacemos hacia Dios es un servicio de liturgia, mientras que los ángeles, el Hola, servicio que señora, hacen... estoy en línea aquí con una discusión con con mi preciosa esposa, pero estamos en línea. Hola Charlie, bienvenido. ¿Qué tal? Bien, estamos viendo algunas palabras que tienen que ver con servicio en griego. ¿Sí? En griego, perdón, no puedo decir eso salvadoreño. Vamos a ponernos ahí, a andar allá en el cielo, a hablar de lo bueno. Perfecto. Bien. El servicio que hacen los ángeles, la palabra que utiliza en el griego es diaconeo, es decir, que tienen un tipo de servicio distinto al que nosotros podríamos darle. ¿Sí? Bien. Vamos con Juan Sí, 8. profe, Sí, el servicio que hace, en este caso es diaconeo, porque el servicio que hacen allá en los cielos de los ángeles sería otro servicio, claro, no, sería liturgeo, tal creo. cual. Tal cual. Sí, nosotros entendemos que hacia Dios es liturgeo, tal cual. Pero evidentemente es otra, por algo utiliza la palabra esa, diaconeo. Sí, muy bien lo que decís, Nicolás. Vamos con Juan 8:33. 8:33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Bien, en este caso es un poco más fácil porque la traducción que estás leyendo, hay algunas traducciones que le ponen, jamás hemos sido siervos de nadie, pero bueno, esclavos de nadie. Si es esclavo, ¿cuál le parece que de las tres es? ¿Diaconeo, liturgeo o douleo? Dobleo, Dobleo. Douleo. Bien, ¿estamos? Sale douleo. Y la última, Filemón 1:13. Filemón creo que es dobleo también, porque creo que él era esclavo, Pero el... pará. Ah, no. Pero leamos primero el texto. Ah, bueno, entonces me voy a la ISO. Dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Bien. Me parece que es diaconeo. Diaconeo. Charlie, ¿sostenés el douleo? Aquí estaba silenciado. Sí,
Estoy abriendo la eStore, pero yo mantengo el W porque como él está hablando en el contexto de que era esclavo de Filemón Esclavo. y algo, parece que Filemón no sé que le roba algo o algo así, entonces creo que sería, yo me mantengo en Doulos, pero no sé, Bien. tendría que ver el... Vamos a verlo. Ahora tiramos la flechita. Mónica. No sé, la verdad que no sé. Eh, eh, Diaconeo. Mira, mira qué interesante lo que dice. Él era esclavo sí, y dice, yo preferiría que me sirva a mí. El diaconeo es un servicio libre y voluntario. Lo que está diciendo es yo preferiría que me sirva voluntariamente a mí, no como esclavo, sino como un amigo que te sirva en tus necesidades, ¿sí? Así Oh, que sí, mira, el término es diaconeo, el que aparece. le da otro sentido a la enseñanza. Claro, Mira, claro. Sí, que tiene que ver con un pensamiento de libertad, ¿sí? exacto. Bien, vamos a avanzar un poquito. Esto, chicos. Vamos a ver una parábola del buen samaritano. En esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Do Pero this él, and do this. ¿cómo, Charlie? Perdón, estaba abierto el micrófono. Ah, listo, listo. Ah, lo dije en inglés, do this and you will live. O sea, Ah, sí, sí, sí. Haz esto y vivirás. Bien. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se la dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. La pregunta que le hace, o sea, arranquemos por el principio. La pregunta es, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le pregunta el experto de la ley a Jesús. Lo que está queriendo hacer era engancharlo, era, no sé si engancharlo en algo, pero sí casi filosofar de una forma casi como se acostumbraba en la época esa, ¿no? Una forma griega o helénica, sobre algunos aspectos, ¿sí? En este caso es, bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le devuelve la pregunta. Es interesante porque dice, bueno, ¿y qué te parece? No le responde. Y cita el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Amar a Dios. El término amar en este caso es liturgeo, ¿sí? No, perdón. No es liturgeo. Esto lo agregué yo. Menos mal que me frené acá. Amar a Dios, el término no es liturgeo en el griego, pero sí amar a Dios. ¿Cómo lo podemos amar nosotros? Bueno, el servicio que hacemos a Dios tiene que ver con el liturgeo, ¿sí? La adoración. No hay otra forma, ¿sí? Amar, según el término, bueno, también hay muchos términos griegos para el término amar, pero tiene que ver con dar, ¿sí? Amar al prójimo, diaconía, y la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar? Sería la pregunta. Ok. En esta clase estamos un poco griegos, ¿sí? La pregunta es, ¿quién es mi prójimo?
Es decir, buscarle la quinta pata al gato, ¿no? Porque claro, de hecho es algo que él mismo está citando, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo como nosotros mismos. Es algo claro a la vista de cualquiera. Sin embargo, por la situación en que se encontraban culturalmente, el prójimo generalmente, que prójimo es una palabra que viene de próximo, ¿no? Ahora vamos a ver el término que se utiliza, pero es el cercano, ¿no? El que tengo a mi mano, el que tengo cerca, sería el prójimo. Y en esa época había mucho exclusivismo, ¿no? Los judíos consideraban sus vecinos a los otros judíos, ¿sí? No a cualquiera. La palabra es plesion, vecino, encima yo lo escribí así bueno, plesion, que significa vecino, es el que está cerca, ¿no? Acuérdense, prójimo, si le sacamos la J y le ponemos una X, es próximo, ¿sí? El que está más cerca, el vecino, ese es el prójimo. Bueno, ¿qué significa amar al prójimo como a uno mismo? A veces es usada la frase para justificar el amor hacia nosotros mismos. Por supuesto que eso no es lo que Jesús está enseñando. Esto también es interesante. Es un texto que muchas veces se ha usado para hablar del amor hacia nosotros mismos, ¿sí? Pero está un poco sacado de contexto, porque el Señor en realidad lo da casi como descartado que nos amamos a nosotros mismos, ¿sí? Eh, el amor, que se suele decir, no sé si suelen hablar del amor ágape, que es un amor de servicio. Bueno, se dice así porque ágape es la palabra griega que se utiliza en el texto para que traducimos como amor, ¿no? Es el amor de servicio. Fíjense ahí que dice en Juan, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, ¿de qué forma amó? Dio. ¿Sí? Siempre es de servicio. Es servir al otro. Por eso tiene mucho que ver el amor con la materia esta que estamos viendo, ¿no? El amar al enemigo, desde nuestra cultura, amar a nuestros enemigos nos parece imposible, porque nosotros entendemos el amor como un sentimiento de afecto, pero el amor bíblico es un servicio, ¿sí? Es decir que, bueno, yo puedo servir a alguien que no me banque, ¿no? Que lo veo y siento rechazo, pero yo puedo servirlo, ¿sí? Por más que tenga rechazo. Pero alguien dice, yo no puedo amar a mi enemigo porque está hablando en realidad de un sentimiento. Yo no puedo tener un sentimiento de amor hacia otra persona. Bueno, no. El amor es servir. Por eso dice, ama a tu prójimo, a tu vecino, al que está cerca, no importa cuál. ¿Sí? Y por eso el Señor dice, ama hasta a tu enemigo. Sube la vara, ¿no? Porque servir lo podemos hacer a cualquiera. Solamente que no queremos. Ese sería el problema. Bien, este es el mapita que lo saqué de Google Map. Acá tenemos Jerusalén, ¿no? Acá va todo por la ruta 1, hasta Jericó. Porque dice, bajaba de Jerusalén a Jericó, ¿no? En auto se tarda 43 minutos. Son unos 40 kilómetros, pero por zona montañosa, ¿no? Dice, bajaba, acuérdense que Jerusalén está sobre un monte, por lo tanto, para cualquier lado donde vayas, siempre es bajada, en bajada. ¿Está bien? El camino desciende unos 1000 metros en el transcurso de los 25 kilómetros del viaje de Jerusalén a Jericó. Es decir, 25 kilómetros, pero en bajada. 1000 metros baja, es una pendiente pronunciada. Esta es la foto más antigua que conseguí del camino que va de Jerusalén a Jericó. Pasa que la foto más antigua, creo que esta es de principio del siglo XX y sigue quedando lejos de la época de Jesús, ¿no? Por más foto vieja que sea, sigue siendo nueva. Bueno, ese es el camino, ¿no? Fíjense que es un lugar montañoso, caminos muy pequeños. ¿Por qué busqué una foto vieja? Porque donde no haya, porque si ahora buscamos en Google Maps, está muy urbanizado, ¿no? Por lo menos hay buenas rutas. Es oscuro y desolado. A esta sí la saqué de Google Maps. Entré, vieron que sacan las fotitos y bueno, esto es uno de los paisajes del camino de Jerusalén a Jericó. Es oscuro y desolado, que se abre paso el camino a través de las montañas.
El trayecto era muy famoso por la presencia de ladrones, tanto que una parte del mismo se llama Camino Rojo o Camino de Sangre. ¿Sí? Uno de los caminos se llamaba así, Camino de Sangre. Estas son las ruinas de Jericó, lo que quedó. Ciudad antiquísima, ¿no? Desde Josué tenemos datos de Jericó. Una ciudad de sacerdotes y levitas. Los sacerdotes y los levitas vivían en Jericó. Por eso en la parábola que dice, bajaban de Jerusalén a Jericó, el hombre este, y se cruza con un sacerdote y un levita. ¿Por qué? Porque, bueno, era el camino que solían utilizar. El camino a Jerusalén era muy transitado por ellos, tanto por sacerdotes como por levitas. Y acá viene el detalle de la parábola. Los sacerdotes y levitas representan el alto clero y el bajo clero, ¿sí? Un sacerdote es un ministro reconocido de una divinidad que oficia ante un altar y con otros ritos cúlticos. Un sacerdote realiza sacrificios, ritos, tareas de mediación, representa al pueblo delante de Dios y de su pueblo, es decir, es el puente que une las dos cosas. Los levitas se encargaban de las tareas menores dentro del templo, es decir, el sacerdote es lo que sería el alto clero, si lo pusiéramos con palabras actuales, ¿no? Es decir, dentro de lo que es los religiosos, los sacerdotes son los número uno. Y le siguen los levitas, están ahí, ¿sí? Los levitas de la época de Jesús. Bien, y la pregunta es, ¿quién fue el culpable? Salí y no tendría que va a salir. ¿Quién fue el culpable de lo que le pasó a este hombre? Los ladrones asaltaron y golpearon al viajero, y los sacerdotes y levitas no hicieron nada. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál les parece que tiene la culpa de lo que le pasó a este hombre? ¿Los sacerdotes o, eh, o los que lo asaltaron? Porque el hombre venía genial hasta que lo asaltaron. Pregunta, no entendí la pregunta. Sí, ¿quién tuvo la culpa? Claro, ¿quién fue el culpable de lo que le sucedió al hombre de la parábola? ¿Los que lo robaron o los sacerdotes y levitas que no hicieron nada? Pues la verdad, a simple vista yo diría que los que lo asaltaron, o sea, está hablando de culpa, lo que ¿Sí? le pasó. ¿Sí? O sea, los sacerdotes y los levitas no mandaron a nadie, él andaba ahí y lo asaltaron. Bien. Tienen mayor culpa los que lo robaron. Bien. ¿Y los sacerdotes y levitas tienen algo de culpa? ¿De responsabilidad? Para mí, los dos grupos tienen responsabilidades compartidas. Ajá. Un grupo, los malhechores, que hacen lo malo, y el otro grupo, los bienhechores, que saben hacer lo bueno y no hacen nada, no han hecho nada, así Bien. que es allí que, bueno, hay el, el mal herido tirado en el camino, y bueno, no han hecho nada, es también parte de responsabilidad. Bien. Si nosotros, eh, si tomamos lo que vos decís, Nicolás, si nosotros vemos a alguien que está pasando mal o una necesidad y no hacemos nada, ¿somos responsables nosotros? Mira, te siento muy aristotélico, porque, porque no somos responsables, o sea, realmente no tenemos responsabilidad sobre los hechos externos.
O sea, sí, no entiendo el punto de querer llegar, porque no sé si la pregunta está bien estructurada, porque ¿quién tuvo la culpa? El asaltante. Sí, Entonces, pasa un religioso y lo ve tirado. O sea, yo entiendo o trato de entender lo que estás diciendo, pero no, o sea, realmente ni los levitas ni los fariseos o los religiosos tenían culpa. Ellos no tenían ningún tipo de culpa, tampoco tenían responsabilidad de ayudarlo. Si vamos a lo objetivo, que la cultura, por ser religioso y levita, tenían que tener una moral como para ver a una persona con gracia y misericordia, ese es otro tema. Pero que ellos tuvieran culpa y responsabilidad, no, de ningún tipo. Por eso te digo, suena muy aristotélico, suena como, vaya, son religiosos, no le ayudaste, sos tan responsable como el asaltante. Mentira, no es así. bien. No, no, o sea, no le veo, no, por eso te digo, no entiendo no sé si las preguntas están bien No, no, creadas. la pregunta es si tienen algún tipo de culpa o algún tipo de responsabilidad, o son parte, digamos, del mismo, son parte responsable de las desgracias de este hombre, tanto los levitas como los sacerdotes. Si tienen algún tipo de responsabilidad, como bien No, dijiste vos recién, no tienen no, ni culpa ni responsabilidad. no. O sea, te lo pongo así, porque yo creo que voy a decir algo muy autóctono, ¿ok? Por eso creo que la subjetividad tiene que ver con lo que voy a decir. En mi país, muy propio de El Salvador, si yo voy en la calle y yo veo a una persona que chocó en el automóvil y ¿Sí? fue culpa de que alguien vino y le tiró el carro porque se pasó un alto, amén, lo chocó. Yo, si tengo una buena educación, puedo bajarme y ayudarlo, puedo pasar de largo, pero a mí no me responsabiliza, ni soy responsable, ni tengo culpa del choque. Acá en Argentina veo que la cultura involucra o la moral la extienden a una manera como, ay, pasó esto, tenemos que ayudar. Y si no ayudamos, somos parte del problema. Entonces siento que esta parte es muy subjetiva, porque si lo vamos a lo objetivo, ni los religiosos ni los levitas tenían ni responsabilidad ni culpa. Bien. Pero si fuera la moral, son religiosos, Claro, bueno, ahora, está bien esto que vos decís, Charlie, pero vamos a separar de lo que es cultural, ¿no? Tanto en Argentina como en El Salvador o en cualquier parte del mundo, o inclusive culturalmente dentro de lo que está hablando de Jesús. Ahora, bíblicamente hablando, tampoco, porque ¿qué culpa pueden tener? O sea, decime, o sea, yo quiero entender, por eso creo o concibo que las preguntas tal vez, o a lo que querés llegar, o lo que querés que pensemos no está alineado con la pregunta en sí, porque si es culpa o responsabilidad, creo que tenemos la obligación moral como religiosos de ayudar a una persona tirada sin juzgarlo por la vista, ujú, pero esa es una cosa y otra es, ¿tienen culpa oíste la pregunta que hiciste, ¿tienen ellos culpa de las desgracias que le han pasado a este hombre? La respuesta es no. bien, perfecto. ¿Algo que agregar a alguien? Nicolás, Silvina, Mónica. Ah, Yo creo que lo que la Biblia nos habla que lo que el Señor quiere mostrar es que si somos movidos a misericordia, el samaritano se movió por misericordia tras un hecho físico como fue un asalto, no se quedó de brazo cruzado o dudó, sino fue movido a misericordia y lo ayudó.
Esa es la temática que quiere demostrar esta parábola, ¿no? Este hecho. Y ahí, Eh, ahí estoy de acuerdo, porque vaya, eh, yo creo que la idea del texto en sí es que le pasa una desgracia a alguien y pasa un religioso que se supone ellos predican al Dios de Israel y esta persona juzga y pasa de largo y dice, no, este es un pobretón, un no sé qué, como muchos hermanos que creen que por orar 5 horas pueden voltear a ver a alguien y verlo de menos, porque ellos oran y el otro es un perdido, ¿no? Entonces, hay mucha gente, hay doctrinas así en Latinoamérica. Tenemos al levita, que él es un adorador, el que canta, el que ministra y se cree superior, como muchos pastores aquí. O en mi país también algunos que creen que son casi paridos por el vientre del cielo, ¿verdad? Entonces, ese es orgullo. Pero viene un samaritano, volvemos a lo mismo, que es un desgraciado, es un perro, es la escoria de Israel, y él hace lo que en el corazón de Dios está, sin embargo los religiosos no. Ahí yo estoy de acuerdo, porque la enseñanza nos tira a la misericordia, a lo que hizo el samaritano. Y ahí estoy de acuerdo, pero que los otros tengan responsabilidad de las desgracias, ellos no son Dios. O sea, como para decir, por culpa de nosotros le pasó esto. Bien. Y te parece que, o no, la pregunta es abierta a todo. Em, ¿Tienen algo? Cuando digo culpa, me refiero a si es pecado lo que hicieron los levitas y los sacerdotes, ¿o no? ¿Cómo no? Si puedes hacer algo bueno y no lo haces, es contado por pecado. Pecado es. Bien. Y si es pecado, por lo tanto, es culpable. Culpable, culpable de no haber ayudado, de no haberse movido en el corazón de Dios, de no ser una persona correcta, pero no culpable de que lo hayan asaltado. No, no, culpable siempre es ante Dios, ¿eh? Es decir, pecaron ante Dios, por lo tanto son culpables ante Dios. Y tienen que arrepentirse, o sea, no es que tienen que, pero digo, deberían arrepentirse para poder hacer las paces con Dios. Porque mientras que tenemos un pecado que no nos arrepentimos o no lo vemos, estamos enemistados con Dios, ¿no? Dice la palabra que nosotros éramos enemigos de Dios, porque el pecado nos aleja. No, claro, o sea, si hablamos de pecado, de las acciones en general, Siempre somos hablándolo culpables. bíblicamente, no, no desde el punto de vista, mira, esta materia va a estar ahí, digo, vamos a tender a irnos a lo social, pero la idea es no irnos a lo social, sino siempre verlo desde el punto de vista bíblico y en relación a Dios. ¿Sí? Nosotros siempre somos culpables o inocentes delante del Señor, ¿no? Los sacerdotes, inclusive dentro de la forma en que lo presenta como culpables de, como bien dijiste, citaste el pasaje ese, Charlie, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Es uno de los pasajes más, que más nos interpela, ¿no? Que, digamos, a nosotros nos sacude a decir, bueno, si yo sé hacer algo bueno y no lo hago, estoy pecando. Es fuerte ese pasaje. Y este es uno de los ejemplos, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece. Igual esto es recontraabierto, ¿no? No, lo entiendo perfectamente. ¿Eh? No, pues sí, sí, todos nosotros, o sea, por ejemplo, no digamos de no hacer algo, venís vos te enojas y alguien te dice algo y le decís, no sé, ustedes tienen una ofensa bien graciosa aquí, no sé, salame o algo por el estilo, entonces se te salió en tu enojo, dijiste algo así, ya pecaste. Bien, Culpa todos tenemos, sí, sí. El punto, pecadores somos todos. claro, el punto es saber reconocerlo. Y fíjense que acá, como lo presenta, es el sacerdote y el levita son los que por lo menos dicen tener más comunión con Dios. Son los que más cerca están de Dios, cerca entre comillas. Sin embargo, alejado del prójimo, ¿no? Lo presenta como una antítesis al otro.
y como bien hizo también Charlie una pasada muy por encima, el samaritano era la peor basura que se podía pensar dentro del pensamiento religioso judío. El samaritano era odiado. Mucho rechazo había con un samaritano. No, un samaritano no era eh, alguien más, ¿sí? No era un vecino. eh, Paradójicamente, ¿no? Porque en realidad sí era vecino físicamente, eran los vecinos del norte, ¿no? Pero para ellos no era, es decir, un vecino, un prójimo, ¿sí? Vecino es un sinónimo de prójimo. Para ellos no era un prójimo. Y por eso acá Jesús le da vuelta a la tortilla. Porque dice, bueno, yo tengo que amar a mi prójimo. Era el problema que tenía acá el que sabía tanto de la ley, ¿no? Dice, bueno, yo tengo que amar a mi prójimo. Está perfecto, lo voy a hacer. Bueno, ¿quién es mi prójimo? La pregunta es, bueno, yo quiero recortar mi esfera. Yo quiero saber quién es mi prójimo. ¿Qué? ¿Solamente por ser vecino es mi prójimo? ¿Físicamente? ¿O es el que está cerca mío en un plano espiritual o de pensamiento? ¿No? Entonces, pretende recortar el nivel de responsabilidad. Y entonces, con esta historia, Jesús le da vuelta la tortilla porque le dice, ¿quién era el prójimo? Es decir, ¿quién era el que estaba más cercano del que sufrió el accidente? No es cercano de quién, o sea, el Señor no le pregunta, bueno, no le dice quién es el prójimo tuyo, sino te va a decir, vos sos prójimo de quién. ¿Sí? No sé si me explico. Le da vuelta la tortilla. Dice, bueno, ¿quién te parece que fue el prójimo del que sufrió? Y fíjense que él no es capaz de decir ni la palabra samaritano porque no le dice el samaritano. Dice, el que tuvo misericordia. El que tuvo misericordia es el que estuvo cerca. Bueno, el que tuvo misericordia es el prójimo y se lo presenta como el que hizo las cosas bien, exageradamente bien, porque fíjate que lo encuentra, lo carga en su cabalgadura, lo lleva a un mesón, le da le cuida las heridas, ¿no? Con aceite y vino, le lava las heridas, hace todo lo que tiene que hacer. Y cuando ya está, él se va y le dice, bueno, yo te voy a dejar 2 denarios por si necesita algo más. Y si gasta algo de más, dáselo que yo a la vuelta te lo recompongo. Digamos, es exagerado el servicio que hace, ¿no? Exageradamente bueno, ¿no? Vemos los dos extremos. La necesidad que ven los levitas y los sacerdotes la pasan de largo. Ven una necesidad y la pasan de largo. Técnicamente hablando, yo no sé cómo será en el resto de los países, pero acá en Argentina, si vemos una persona moribunda y pasamos de largo, somos culpables ante el juicio civil, ¿sí? Y penal. Sí, podemos ir presos por ver a una persona moribunda y no asistirla. Pero más allá de eso, digamos, esto es un caso exagerado que presenta el Señor para ver bien los extremos. Vemos una necesidad y no hacemos nada, no está bien, delante de los ojos del Señor. ¿Sí? Vemos una necesidad y hacemos todo lo que hay que hacer. No le quedó una parcela al samaritano, no hay una para encontrarle. Si uno dice, bueno, capaz que se olvidó, nada, es perfecto lo que hace el samaritano. Es sin duda, es un relato que el Señor está contando y son muy arquetípicos, los dos, son dos extremos, ¿no? Muy extremos. El que hace todo mal y el que hace todo bien, ¿no? Y bueno, la pregunta esta de quién es más culpable, el que le asalta, o quién es el culpable, los que asaltan o los levitas, eh, es una pregunta capciosa. Obvio que el que infiere un daño a una persona solamente por robarle, obvio que es más ostensible el daño. Lo vemos claramente cuál es el daño. Mientras que el otro nos queda la duda, ¿sí? El que no hizo nada nos queda la duda. Sí, bueno, qué sé yo, no hizo nada. No hacer algo, no sé qué tan culpable puede llegar a ser. Esta es la manera que el Señor presenta el tema de... es una forma de presentar el servicio, porque lo vamos a ver desde el punto de vista del servicio. En realidad lo que están aleccionando acá es a los religiosos, ¿no? Los que dicen tenerlo todo.
Yo también entiendo ¿sí? que prójimo es aquel que brinda brinda una ayuda a una víctima, el que brinda ayuda, el que brinda un soporte ante una situación de alguna víctima. Porque si hablamos geográficamente de próximo, también los levitas y los sacerdotes estaban próximos a las víctimas geográficamente, pero no era el próximo, sino el próximo es el que brinda su servicio hacia alguna víctima. ¿Puede ser? Interesantísimo lo que decís. Yo no lo había visto así hasta ahora que me lo decís. Sí, tal cual, ¿eh? Los dos estuvieron cerca físicamente, pero uno fue el prójimo, el que tuvo el servicio, el que se compadeció de él, como dice, ¿no? Y el que hace algo ante una necesidad. Ese es el prójimo, según este relato. Eh, por último, Jesús le dice, bueno, anda y hace lo mismo. ¿Sí? Es decir, lo que le está diciendo, bueno, trata de tener compasión. Es un golpe que el Señor les da a los religiosos, ¿no? Porque lo que está haciendo es eso, en ese caso, usando asertivamente temas que los tocaba o los pinchaba, ¿no? Como el tema de hablar de un samaritano, que les producía un rechazo visceral, ¿no? Porque les parecía algo asqueroso, ¿sí? Entonces él, como presenta, fíjese que el texto nosotros lo conocemos como la parábola del buen samaritano, eh, y nunca no se menciona como buen samaritano, sino que dice que pasó un samaritano y nosotros vemos que hace cosas buenas, ¿no? Entonces nosotros decimos, este es el mejor del mundo. Y no así los levitas y sacerdotes. Ojo que la tarea que hacían los levitas y los sacerdotes era una tarea buena, una tarea de servicio a Dios, ¿no? Muy consagrada. Porque Jesús tiene una característica que no muchos la aceptan hoy en día. Y es que a Jesús le encantaba, pero le encantaba ver la llaga, pincharla, Dice, echarle limón en la llaga y después agarrar con el dedo y rascarla toda. O sea, él era muy ácido para poner los ejemplos y lo hacía con toda intención. O sea, cuando él, por ejemplo, cuando él viene y dice, cuando está lo del centurión, ¿sí? y te dice que nunca había visto tan fe, creo que ahí es donde él dice, por eso es que las prostitutas las prostitutas y los cobradores de impuestos van primero que ustedes al reino de los cielos. Era ácido, ácido. Sí, sí. Y ojo, no era, hay un pasaje, no es que era ácido solamente con los que se le oponían, porque hay pasaje que hay en Juan 8, que el famoso La verdad los hará libres, dice, arranca así diciendo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes guardan mis mandamientos, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces ellos dicen, nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo? Empieza a discutir y dice, el diálogo arranca diciendo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Es decir, estaban dispuestos a seguirlo. Habían creído en él y él empieza, dice, no, no, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Dice, no, no, ¿cómo? Ay, sí, porque si fueran hijos, no, somos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Sin embargo, ustedes lo que quieren es matarme. Está todo el tiempo dando donde más duele. Bueno, es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. ¿Sí? No nos deja tranquilos. Entonces, cuando nosotros creemos estar bien, en el momento que nosotros dejamos de sentir el pinchazo que esto lo tengo que modificar, esto lo tengo que modificar, tengo que cambiar esto, es en el momento que nos empezamos a acartonar, ¿no? Y a volvernos religiosos, ¿sí? Por eso un poco lo que vamos a ver en esta materia tiene que ver con el servicio, porque ¿qué pasa con el servicio? Es una acción que nos cuesta, ¿sí? No es algo fácil, es algo que tenemos que movernos y tenemos que hacer algo que tal vez no nos guste
no nos sintamos del todo cómodos y qué sé yo. Bueno, entonces la idea es ver qué tan acartonados estamos en nuestro discurso, porque a veces tenemos un discurso para quedarnos cómodos. Pero bueno, vamos a ir viendo el tema del servicio. Dentro del programa de esta materia, vamos a ver distintos la semana que viene. Vamos a ver un poco en dónde la dejamos en esta semana, que creo que viene acá. Esto, ¿no? La pregunta esta la piensen bíblicamente. Esta. No hacer algo. ¿Puede ser pecado? Esa sería la pregunta. Hay un texto que ya lo dijimos, que lo pueden incorporar, pero fíjense si hay otros. Uno de los textos es ese, ¿no? El que dijo Charlie, el que sabe hacer algo bueno y no lo hace, es pecado. Que no es lo mismo decir el que no hace algo bueno es pecado. Sino dice el que sabe hacerlo y no lo hace es pecado. ¿Sí? Es decir, yo sé que es lo que tengo que hacer y no lo hago. Va a ser la tarea para la semana que viene. Pero la idea es ir viendo desde el mover, el que realmente nos inquiete un poco, ¿no? Con lo que tiene que ver con se le suele llamar el pecado de omisión, ¿no? Vamos a ver un poco sobre el pecado de acumulación, cómo tendemos a acumular cosas que no necesitamos, ¿no? Bíblicamente, qué es lo que, siempre desde el punto de vista bíblico, no cultural. Bíblicamente, qué es lo que podemos ver sobre la acumulación, ¿sí? Después vamos a ver un poco de ejemplos bíblicos de servicio. Y en la última clase lo que vamos a ver es algo que se llama el síndrome de burnout. Está todo en los textos que les di, están, que es el síndrome del quemado. Y es importante que participen en la última clase, digamos, que veamos hasta la última clase. El quemado es la persona que se quema, siempre desde el punto de vista eclesiástico sería en este caso, ¿no? Como muchos, la mayoría de los pastores, o que toda la vida sirvieron, o líderes que sirven, terminan en una especie de vacío total, o de descrédito, o como que el dolor ajeno ya no le hace nada, pero porque están quemados, ¿sí? De haber servido de una forma sin condición. Entonces lo que vamos a tratar es ver de cómo podemos medir nuestro servicio, ¿no? Porque la idea es servir, suplir las necesidades, pero tratar de perdurar en el tiempo, ¿sí? No servir como si no hubiera un mañana y vender todas nuestras posesiones, salir alocadamente y dejar todo lo que tenemos, porque eso termina siendo perjudicial, ¿sí? La idea es hacerlo de una forma ordenada, entendiendo que somos personas, que no somos Dios y que no vamos a poder arreglar todos los problemas del mundo. Sí, Charlie. Fernando, ahorita que estás hablando de eso, hoy Sí, hablaba yo con mi suegra de un caso que he estado viviendo yo. sí, Ya me va pasando con 3 personas y sí vos tenés razón, o sea, uno se entrega, ayuda, a veces se pone su dinero, tiempo. Eh, el país para mí es pacífico en comparación de lo que era El Salvador, pero como uno no conoce el país, no sabe dónde se va a ir a meter, ¿verdad? claro. Entonces, a ver, uno se va, se mete en zonas rojas, con tal de ayudar a la gente. Y después, cuando ya ha pasado el tiempo, salen con decimos en mi país, una pata más larga que la otra y te meten el cuchillazo por la espalda, ¿verdad? Claro. Entonces, el problema, yo he aprendido, o por lo menos estoy aprendiendo, que si vamos a servir, que es bien difícil aprenderlo, porque a mí me ha costado, yo soy muy emocional algunas veces, que es cuando alguien ya te traiciona o te quema, o te quiere arruinar o porque le está yendo mal, porque nunca hizo caso por todo, viene y quiere que te vaya igual de mal a vos, ¿verdad? Entonces, esas cosas duelen, pero creo que, y eso es lo que vos decís que se va quemando uno como, bueno, y ya no voy a ayudar a otro porque otra vez me va a salir con que una mano más larga que la otra y ¿qué Claro. hago? ¿Ayudo o no ayudo? O sea, eso va como que quitando un poco, ajá, la motivación de ayudar.
Pero hoy que lo estaba reflexionando, me acordé de la enseñanza de una amiga mía pastora que me decía, échese mantequilla santa, decía. ¿Cómo Entonces, así? mantequilla santa, o sea, manteca, bueno, en mi país mantequilla, manteca, aquí le llaman manteca santa. Entonces, ¿qué? O sea, le orás a la manteca, la declarás ungida y te la pones en el cuerpo, vea. Entonces, eso significa que toda la piedra que te cae te va a resbalar, ¿ya? Entonces, o sea, te resbala, ¿ya? Está muy Entonces, bien, está muy bien. o en mi país decimos, tómese una valiventina, decía, 500, vale 20, no importa, Ah, 20, vale, ajá. bien. Ajá, entonces, Claro, te tomas a pastilla todos los días y lo que le digan no le importa. Entonces, y a la larga creo que como pastores o como siervos de Dios, tenemos que aprender a que igual nos van a crucificar, nos van a traicionar, y que por mucho que duela, no nos, o sea, por mucho que moleste, no le tenemos que dar bola a eso, pues porque si no nos amargamos nosotros. claro. Sí, sí, tratar de encontrar el equilibrio, ¿no? La idea del programa es encontrar un equilibrio, ¿sí? Por un lado, ver todos los pasajes bíblicos o llamados que nos impulsan en la Biblia, ¿no? Todo lo que la Biblia nos ordena que hagamos con relación al servicio, que no nos hagamos los distraídos. Por un lado eso, es decir, nos obliga la palabra a servir. Y por otro lado, encontrarnos que somos personas y tenemos nuestras limitaciones, ¿sí? Entonces, saber encontrar ese límite y tratar de, entre todos, ¿no? En este tipo de clases, les decía al principio, tiene mucho que ver tanto la participación como la experiencia, ¿no? Entonces, obvio, siempre a la luz de la palabra, pero que estar decepcionado de haber tratado de servir, que no nos lleve a la actitud de los levitas y sacerdotes, ¿sí? Por un lado vemos el súper entusiasta del samaritano, que hace todo, se queda hasta se despoja de todo lo que tiene, y por otro lado vemos a los levitas y sacerdotes que ya directamente no le entra una bala, y bueno, y eso tampoco está bien, ¿no? Entonces, la idea es ir buscando, es tratar de encontrar en esta materia, encontrar el equilibrio en el servicio. Porque siempre el equilibrio es para poder perdurar en el tiempo. Porque yo puedo salir con mucha fuerza, mucho impulso y darlo todo, pero ¿cuánto voy a durar? ¿Sí? Hay muchos siervos de Dios que su ministerio se terminó prontamente porque se olvidaban de comer, ¿no? Porque Cristo viene y tengo que predicar. Bueno, sí, pero somos personas y necesitamos comer, descansar, dormir, tener gustos, ¿no? Disfrutes, ¿no? Sin embargo, si solamente ponemos el ojo al revés, solamente en los disfrutos, en el gusto y en el sueño, bueno, tampoco está bien, ¿no? La idea es encontrar el equilibrio, ¿no? Así que bueno, para la semana que viene de tarea, es muy hablado esto, ¿eh? A ver qué es esto lo del pecado de omisión. Dentro del PDF está, es lo primero que aparece, el pecado de omisión. Pueden leerlo ahí, pero también pueden buscarlo en la Biblia o con algún tipo de experiencia personal, ¿no? No hacer algo es pecado, sí, como vimos, dice el que sabe hacerlo bueno y no lo hace es pecado, pero a ver si hay algún otro ejemplo, además de estos dos que vimos, bíblicos, para compartir, ¿sí? Em, Vamos a tratar de, la semana que viene, hacemos una introducción, ¿no? Al principio, unos 15 minutos, y después ya la idea es que cada uno nos pueda compartir este tema. A ver qué les parece que vio en la Biblia, experiencia propia, sobre el pecado de omisión. Es decir, podía hacer algo bueno y no lo hizo. Eso sería el pecado de omisión. ¿Les parece? Bien, ¿alguien que nos despida en oración? Lo hago yo si querés. Dale, Charlie. Gracias, Señor, te damos por este día, Padre. Por favor, danos toda danos toda el poder para hacer todas las tareas, Señor. Danos del tiempo para darnos mejor y que estemos en toda la clase, Señor.
Ayúdanos a aplicar todo lo que aprendemos, Padre, pues, en la semana. También provéenos, continúa proveyéndonos las finanzas para continuar hasta el final, Señor. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo no va a obtener nada del Señor. Así que ayúdanos a no ser de doble ánimo, ayúdanos a terminar lo que comenzamos, Padre. Ayúdanos a continuar hasta el final. Si Jesús se hubiera quedado a la mitad o no hubiera terminado, no fuéramos salvos, Señor. Si el Padre hubiera dejado a la mitad el plan de salvación, estaríamos perdidos. Enséñanos, Señor, a ser fieles y a creerte por el dinero y por las finanzas para eso, Señor. Para que nosotros también desarrollemos nuestra fe, porque la palabra de Dios dice que tú eres poderoso para proveer conforme a las riquezas de tu gloria, que no son limitadas, Señor. Bendecimos esta reunión. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, que nos des paz en la noche y tranquilidad. Y también te pedimos la inteligencia y la capacidad para administrar todo lo que aprendemos, para ponerlo por obra. Que no solo sea letra, Señor, porque la letra no resucita muertos, la letra no saca demonios y la letra no sana enfermos, Padre. Pero que sea un conocimiento de espíritu, para que cuando nos toque activar el conocimiento en la fe, sea efectivo. Te doy gracias por este grupo, Señor. Sigo esperando el asado santo, Padre, y espero que sea pronto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Asado santo. El asado. Ahí va a El haber asado santo, asado teológico. bien. Bueno, nos vemos, hermanos, hasta el jueves que viene. Bendiciones a todos. Bendiciones. Chao.